Principio de corresponsabilidad. Siguiendo pues con los principios de protección integral, nos corresponde ahora el análisis del principio de corresponsabilidad. ¿Recuerdan ustedes cuando dimos lectura al artículo 4 de la Convención sobre Derechos del Niño? Pues el principio de corresponsabilidad se encuentra contenido subsiguientemente a este artículo 4, es decir, en el quinto artículo. Y que por razones también de tiempo yo solamente voy a parafrasear, no voy a dar lectura completa. El principio de corresponsabilidad hace que los estados respeten las responsabilidades primarias, por supuesto, que tienen en la crianza, en la educación y en la formación los padres en cuanto a la responsabilidad pues, que se ejerce por el patrio poder, o llamado en algunos otros lugares la autoridad parental, mal llamada la autoridad parental, o patria potestad. O en su caso, los miembros de la familia ampliada o familia extendida. Y también el Estado debe respetar las responsabilidades que tiene la comunidad y el derecho que da la Convención a la sociedad y a la comunidad a los fines de orientar y promover todo lo que está relacionado con derechos de los niños. ¿En qué consiste la corresponsabilidad? Bien, algunos autores simplemente dicen, y algunas leyes también, simplemente dicen que la corresponsabilidad es la responsabilidad compartida que existe entre el Estado, la familia y la sociedad en la garantía efectiva de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Bien, esto a mí no me gusta mucho. No me gusta mucho porque no delimita quién es responsable de qué corresponde como responsabilidad a uno y a otro, por supuesto, es decir, a la familia, al Estado y a la sociedad, en donde todo el mundo es responsable y nadie es responsable. Entonces vamos a precisar sobre la corresponsabilidad y a delimitar, a determinar qué corresponde o qué funciones debe cumplir, cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado, cuál es la familia y cuál es la sociedad. En primer lugar vamos a precisar que, como ustedes ven en la lámina de la corresponsabilidad, el Estado es el principal responsable en garantizar las condiciones necesarias a la familia, por supuesto, y también a los niños y niñas para el ejercicio y eficacia de sus derechos. Eso en primer lugar, y después vamos a ver cómo se relaciona normativamente. Y los derechos humanos obligan, sin duda alguna, cada derecho consagrado, cada derecho establecido, obligan, sin duda alguna, a la contraprestación por parte del Estado. Derecho sin contraprestación, derecho sin que establezca una contraprestación positiva o negativa al Estado, no existe. Es como que si no existe ese derecho. Bien, en esta trilogía del Estado, la familia y la sociedad, todos participan indudablemente, todos participan de manera activa en el ejercicio de los derechos, pero quien ejerce los derechos es el niño. Todos participan de manera activa para garantizar este ejercicio, pero quien lo ejerce es el niño, niña o adolescente. Esto significa que el principal actor en el principio de corresponsabilidad o solidaridad para los derechos es la participación de niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, no se pueden cargar en los particulares las obligaciones precisas que tiene el Estado y que solo serían consecuencia de una obligación cumplida por parte del Estado. Esto significa, si el Estado no garantiza las condiciones necesarias a la familia, para que las familias puedan a su vez, teniendo estas condiciones socioeconómicas, por ejemplo,
y fundamentalmente las condiciones socioeconómicas y culturales realmente cumplidas. Si el Estado no lo hace, no puede pretender responsabilizar a la familia cuando la familia, por ejemplo, no tiene capacidades de empleo para dar nutrición adecuada a sus hijos. Es el Estado el responsable por no generar políticas económicas, que dentro de ellas las políticas de empleo para favorecer a la familia. ¿A quiénes obliga entonces y en qué forma? No solo a quiénes obliga, ya sabemos que obliga al Estado, a la familia y a la sociedad, pero ¿en qué forma obliga a cada uno de estos actores el principio de corresponsabilidad? De gran significado la participación como principio, la participación de niños, niñas y adolescentes, por cuanto, por lo general, cuando se habla de la corresponsabilidad, se cree que el Estado va a sustituir la participación de la niñez, que la familia va a sustituir la participación de la niñez o que la sociedad va a sustituir. No, el Estado va a garantizar, la familia garantiza, la sociedad garantiza y todos deben orientar en el ejercicio eficaz y son responsables en el ejercicio eficaz de los derechos, en la garantía de los derechos. De tal manera que la responsabilidad de la familia, esa responsabilidad primaria de cuidado, crianza y atención, no desaparece nunca. Pero pudiera verse la otra responsabilidad, es decir, la responsabilidad de asegurar derechos determinados como la salud o la nutrición adecuada, pudiera verse afectada cuando el Estado no asume efectivamente políticas sociales en todos los niveles, programas y asistencia para que la familia pueda adecuadamente atender en el cumplimiento de los derechos de los niños. Comencemos entonces, para poder llegar hasta allá, comencemos por ver la participación de niños, niñas y adolescentes antes de ver la corresponsabilidad de los tres actores, valga redundar, de los tres actores que son responsables en la garantía de sus derechos. ¿En qué consiste la participación de niños, niñas y adolescentes? Vamos a insistir en que la participación es un asunto exclusiva y básicamente del niño, niña o adolescente. No se puede participar por el niño, no se puede participar para el niño. La participación es auténtica y genuina. Roger Hart tiene un texto interesantísimo sobre los grados de participación de la niñez, en donde elabora una escalera de participación, llegando desde la participación que suplanta al ser humano, en especial a los niños, pasando por la manipulación, entre otras, y finalmente a la participación genuina de los niños, niñas y adolescentes. Los padres están obligados en torno al principio de participación. Los padres, y cuando digo padres, involucro padre y madre, están obligados a dejar participar al niño, fomentar la participación del niño, promover la opinión del niño en todos los asuntos de la familia. La comunidad también está obligada, la sociedad está obligada a fomentar esa participación y a promover los espacios idóneos de participación de la niñez. Entonces los padres no pueden sustituir la condición de sujeto social de derechos del niño, niña o adolescente. Y el Estado, la familia y la sociedad tienen que generar condiciones reales de carácter democrático, plural, espacios públicos, espacios privados, en donde el niño pueda ejercer efectivamente sus derechos. Por tanto, el Estado, la familia y la sociedad se comportan como garantes y ordenadores del efectivo disfrute del derecho a la participación, a la asociación, a la manifestación y expresión de su opinión, a la manifestación y expresión artística o cultural en cualquier índole, y a la manifestación y opinión en cualquier asunto que sea de interés del niño, sea un asunto judicial o no se trate de un asunto judicial, sea social, sea escolar, comunitario. Están obligados a activar como garantes y a ordenar las condiciones para que los niños efectivamente participen. Yo acostumbro a hacer algo que no me pertenece, pero que me parece extraordinario. Una gran amiga costarricense, Atinia Montejo, quien es educadora y además fue representante de UNICEF por muchos años
en Venezuela, en una oportunidad debatíamos mucho sobre el tema de la participación y decíamos, bueno, pero ¿cómo un niño de 0 años participa? Exonceda Moraes da una respuesta, dice, participa el niño de 0 años cuando llora pidiendo la leche, o cuando llora porque tiene un dolor, o cuando gime para llamar la atención. Esa es una forma de participación, dice Exonceda. Y a Tiña, recuerdo, íbamos en un vuelo de una ciudad a otra en Venezuela, y la licenciada Tiña Montejo me dice, mira, aquí está, esto explica, y me muestra un cuadro. En esta lámina, ustedes lo ven en la parte inferior, la lámina de participación de niños, niñas y adolescentes, se dan cuenta de ese rectángulo que está allí debajo, en donde aparecen, por supuesto, el Estado, la familia y la sociedad como orientadores en la participación. Y aparecen en la parte superior el Estado, la familia y la sociedad en la orientación y garantía que deben dar la participación. Y debajo aparecen las edades, y hemos compartimentado, esto es obra de ella, en edades que van de 0 a 6, de 6 a 12 y de 12 a 18. Como ustedes ven en este rectángulo, cuando hay 0 años, participa más en la orientación el Estado, la familia y la sociedad. Por supuesto, un niño no puede ir solo a vacunarse a un centro de atención médica o a un centro de vacunación. Lo lleva el padre y la madre, ambos o uno de ellos, o su responsable. Él no va solo, y no va solo a decir yo vengo a vacunarme, porque todavía no habla. Tiene 3 meses o 2 meses en las vacunas primarias que garantizan su salud integral. Bueno, efectivamente allí digamos que no hay una sustitución, sino que hay una forma de ejercicio de una obligación por parte de la familia, por parte del padre y la madre o de los responsables. Pero en la medida en que se va produciendo el desarrollo a través de las distintas edades, el desarrollo físico, emotivo, emocional, biológico, en esa medida en que va sufriendo el desarrollo, en que van avanzando las edades, en esa misma medida debe ir desapareciendo la interferencia del Estado, la familia y la sociedad. Por eso es que ustedes ven en el rectángulo cómo se va achicando, cómo se va poniendo más corta la línea de orientación y de participación del Estado, la familia y la sociedad, dejando más abierta la línea en que niños, niñas y adolescentes participan. El actor garante Estado en materia de corresponsabilidad. ¿Qué debe hacer el Estado y qué tiene que dejar de hacer el Estado para garantizar derechos, para garantizar efectivamente derechos? Primero, tiene deberes de prestación, y estas prestaciones son positivas o negativas. Es decir, a cada derecho reconocido le corresponde una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Si el Estado garantiza la educación de forma gratuita, obligatoria, desde la edad primaria, desde la educación primaria integral hasta la edad universitaria a niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene una prestación positiva que es correlativa al derecho que ha reconocido. Y esta, que ya consiste en una labor de universalización de la educación, es decir, en el medio del derecho internacional, desde hace más de 100 años se ha venido declarando la educación como universal y gratuita, pero que hay tendencias cada día mayores a reducir la inversión social en educación, sobre todo en educación y en salud. Es una obligación que tiene el Estado, la Convención sobre Derechos del Niño, en el que sus artículos 28 y 29 desarrollan todas las medidas de gratuidad que el Estado debe tomar para garantizar la educación en todos sus niveles a la niñez y a la adolescencia. Entonces, el Estado está obligado a una prestación positiva. Pero si el Estado reconoce además el derecho a la libertad, el Estado está obligado, tiene una prestación no solo de carácter positivo, sino de carácter prohibitivo. El Estado no puede privar de libertad. Entonces le tiene prohibido privar de libertad
por razones que no sean aquellas que legalmente están contenidas tanto en las normas de los artículos 37 y 40 de la Convención sobre Derechos del Niño como en el derecho interno. No puede privar de libertad a un adolescente porque el adolescente viene saliendo de la escuela a las 7 de la noche. Como algunas alcaldías en algunos países, o ayuntamientos o municipios en algunos países, acostumbran a dictar especies de decretos de toques de queda cuando los niños se encuentran después de las 7 de la noche, 8 de la noche o 9 de la noche en la calle y proceden a detenerlos en una detención a todas luces ilegítima, ilegal, arbitraria, que no se corresponde con un tipo penal. La obligación correlativa al reconocimiento del derecho a la libertad es que esta libertad no tiene excepciones más que aquellas que se derivan de la comisión de un acto delictivo. Cuando un adolescente es conseguido en flagrancia en la comisión de un delito, o cuando se dicta una sentencia privativa de libertad, bien de carácter preventivo inicial en la averiguación, en la iniciación de la averiguación criminal o penal, o bien de carácter definitivo en la sentencia final o definitiva, valga redundar, en la sentencia definitiva dictada por un juez. De otra manera, el Estado no puede decretar la privación de libertad. Por tanto, tiene esa obligación correlativa que es de carácter prohibitivo. Es decir, tiene entonces en estos dos ejemplos unas prestaciones de carácter positivo y unas prestaciones de carácter negativo. Esa es la primera obligación del Estado, el deber de prestación. Cumplir derechos. Cumplir derechos cuando estos imponen prestaciones positivas o prestaciones negativas. En segundo lugar, el Estado, como hemos venido diciendo, debe garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo humano de los niños y niñas y por supuesto de su familia. Si no garantiza esas condiciones a las familias, difícilmente las familias puedan garantizar los derechos a los niños. Ejemplo de esto, digamos normativamente, son los artículos 6, numeral 2 de la Convención sobre Derechos del Niño, que establece el derecho a la vida, y después en el numeral 2 se refiere no solo a la vida física, sino que dice la vida se va a garantizar a través de políticas de supervivencia, a través de políticas de desarrollo. Es decir, no es la vida en sentido restringido, sino que es la vida digna, es la vida vivida plenamente, con dignidad, que abarca, por supuesto, dentro de las políticas de supervivencia y desarrollo, abarca, por supuesto, la salud, abarca el medio ambiente, abarca la educación, la cultura, la nacionalidad, el reconocimiento de la nacionalidad y de la identidad, el reconocimiento a la crianza en el seno de su familia de origen, entre otros. Si bien el 6 de la Convención, en correspondencia con el 27 de ella misma, establece que deben garantizarse políticas de supervivencia y desarrollo, y después en el 27 dice que el niño tiene que vivir el más alto nivel posible de vida, ¿verdad? Y establece los mecanismos que el Estado debe desarrollar para garantizar ese más alto nivel posible de vida. Dice el 27 textualmente: los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y después establece en el parágrafo segundo que deben hacer los padres, proporcionar a través de, por supuesto, en el marco de sus posibilidades y medidas económicas, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo de sus hijos. Pero en el tercero dice que los estados son responsables, ¿verdad?, de adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho. E insiste, y que esto no se entienda como una política asistencialista, y en caso necesario deben proporcionar asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Seguimos entonces con que es obligación fundamental del Estado la garantía de posibilidades económicas y materiales a las familias para que estas familias a su vez puedan garantizar los derechos de los niños. No se pida entonces que cuando una madre o un padre o ambos no pueden alimentar a sus hijos porque no tienen empleo, porque no tienen acceso a condiciones materiales, no se pida entonces responsabilidad en ello. Un verdadero sistema de protección integral tiene que pedir responsabilidad en el Estado.
y es el Estado el que tiene que asistir materialmente y, si fuese necesario, culturalmente, para generar, digamos, políticas permanentes y no asistenciales que permitan que la familia salga del hueco en donde se encuentra a través de la formación de un oficio, un arte, un desempeño, una labor, y mientras el padre y la madre, ambos o uno solo de ellos, se va formando en un oficio y va garantizando un empleo, el Estado está obligado a satisfacer las condiciones materiales de los niños, niñas y adolescentes. Yo amplié sobre este aspecto porque en la práctica de la protección existen muchas confusiones. Se juzga a madres y padres y se les responsabiliza porque madres y padres tienen abandonado, entre comillas, a sus hijos y no atienden la alimentación adecuada, cuando en realidad no pueden hacerlo. Otro cuento es cuando, teniendo condiciones para hacerlo, no quieren hacerlo. Pero cuando no pueden hacerlo, hay una falencia estructural, sustancial en el Estado, en las políticas del Estado. En tercer lugar, el Estado debe hacer cumplir los derechos de los niños y en ese sentido debe producir transformaciones y adecuaciones institucionales. No se trata de que el Estado gestione una política pública y con eso bastó. No, debe hacer que esa política se cumpla a través de instituciones especializadas, como lo hemos venido diciendo. Y por supuesto el Estado debe contribuir en el camino, abriendo todos los campos al camino de la participación de niños y niñas en la toma de decisiones. Eso supone, y yo diría más bien que implica obligatoriamente, una refundación del estado de los adultos y la alteración de la cultura institucional que está caracterizada por el autoritarismo, que se representa y materializa con el solo hecho en que el Estado decide por los niños sin su opinión, en que los adultos decidimos por los niños sin su opinión, en que los jueces deciden por los niños sin su opinión, deciden por los niños, para los niños y por ellos, sin que el niño sea escuchado. Vistas las obligaciones del Estado, pasemos inmediatamente a las responsabilidades de la familia. Si bien el Estado tiene esta responsabilidad, la familia también tiene una responsabilidad indeclinable y principal, que consiste en el deber de crianza, cuidado y desarrollo de sus hijos e hijas. No es responsabilidad del papá solo o de la mamá sola, es compartida entre ambos. Esa responsabilidad es común a ambos padres y eso debe estar claro. Por lo general se piensa la obligación de alimento o de manutención es del padre. No, es del padre y de la madre de forma común y compartida. Y por supuesto esta responsabilidad de padres y madres está vinculada a las obligaciones del Estado, eso está en la lámina subsiguiente que ya hemos analizado. Ya que este último, el Estado, si bien asegura condiciones objetivas a los padres para que cumplan efectivamente su obligación, especialmente en lo que tiene que ver en lo concerniente a los derechos de supervivencia y desarrollo, no estaría nada bien que el Estado, cumpliendo cabalmente, objetivamente con estas condiciones a la familia no garantice eficazmente los derechos a sus hijos. Todo la responsabilidad que implica la crianza, esto es, la permanencia con los hijos, la orientación, atención y protección de sus hijos, la orientación y formación social y moral y la formación familiar, no es una responsabilidad del Estado. Si bien el Estado debe orientar a las familias para que lo hagan bien, es primariamente una responsabilidad exclusiva de la familia. Para culminar con la responsabilidad de la familia, vamos a indicar, lo consiguen en la lámina siguiente, dos últimos aspectos. Esta responsabilidad está orientada al ejercicio de deberes parentales. Bueno, yo diría no deberes parentales, deberes de crianza, los deberes que tienen padre y madre para la crianza. Los padres están autorizados, no se crea, como se ha dado en repetir, que por razón de la protección integral y porque ahora los niños tienen muchos derechos, los padres han perdido la capacidad de orientar y han perdido la autoridad para orientar. El asunto es que la autoridad ejercida con respeto a los derechos es verdadera autoridad. La autoridad ejercida con vulneración de derechos es autoritarismo.
Y es allí donde no hay ni siquiera una línea, sino que hay una gruesa línea de diferencia entre la cadena de autoritarismo a que nos hemos acostumbrado los adultos hacia los niños, y principalmente los que ejercemos deberes de crianza hacia los niños, pensando que a través del autoritarismo que se expresa en maltrato físico o verbal, o en maltrato psíquico o moral, que a través del autoritarismo nosotros podemos conducir, orientar e incluso manipular la atención de nuestros hijos e hijas. Bien, la protección integral garantiza el ejercicio de la autoridad parental, siempre a través de las reglas y valores en el comportamiento de sus hijos, y por supuesto en una interrelación o una interacción que es absolutamente humana, y por ser humana, basada en el respeto a la dignidad del niño y de la niña y en el respeto a la dignidad de los padres. Por tanto, los padres están obligados a acatar y cumplir con sus hijos las reglas y valores de comportamiento que respeten la dignidad de estos, y están obligados a orientar a sus hijos para que ellos y ellas también respeten la dignidad de los padres. Eso hay que tenerlo bien claro. Así como también el hecho de que se diga que por culpa de los derechos ahora no se puede regañar a un niño, no se puede darle una palmada a un niño, tanto y cuanto eso es verdad en materia de derechos, eso está imponiendo una nueva cultura para la formación y para la responsabilidad de crianza, incluso para la convivencia familiar, no solo la responsabilidad más próxima de madre a hijo y de padre a hijo, sino para la convivencia de la familia ampliada. Estoy hablando de abuelos que crían nietos, estoy hablando de tíos que crían sobrinos o tías que crían sobrinos, estoy hablando de una responsabilidad de convivencia familiar en donde las reglas y valores son otros, es decir, son las reglas y valores del respeto a la dignidad humana. Eso es absolutamente cierto. Si de algo se puede acusar a la Convención sobre Derechos del Niño y a la Doctrina de Protección Integral, es justamente de promover la garantía del respeto a la dignidad humana en el ejercicio de la autoridad de crianza, en el ejercicio de la autoridad parental. Y el segundo elemento para finalizar con esta responsabilidad de la familia es que la Convención privilegia a la familia como un espacio fundamental de crianza y cuidado de los niños, por lo que todas las responsabilidades que hemos referido anteriormente que tienen los padres deben cumplirse en el seno de la familia de origen, siempre en el seno de la familia de origen, y esto obliga a que quienes tenemos la responsabilidad de distintos ámbitos de la protección integral, bien en un centro de atención, bien en un consejo local de protección o cantonal, en el caso de Ecuador, de protección de niños, bien en una medida, digamos, judicial de protección o una medida administrativa de protección, con eso no me voy a meter de manera profunda, pero lo que quiero significar es que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones allí, la primera decisión que tienen que tomar es procurar que el niño permanezca en la familia, procurar siempre la localización de la familia, la responsabilización de la familia en los deberes atinentes a estas responsabilidades de crianza que hemos explicado suficientemente. Bueno, si eso fuese contrario a los derechos de los niños, si permanecer en esa familia va a violentar sus derechos, va a vulnerar sus derechos, en base al interés superior del niño, que ya dijimos que su lectura es la garantía de derechos, en base y la protección de su desarrollo integral, si esa permanencia en la familia perjudica los derechos, solo así y siempre y cuando la ley lo permita, no de forma genérica, sino de forma específica en cada caso concreto, es que nosotros podemos privar de la familia de origen, pero estamos obligados a garantizar una familia sustituta en el menor tiempo posible. Pasamos a la responsabilidad de la sociedad. El tercer actor, la sociedad, ocupa un lugar principalísimo en la protección integral. Y es el lugar que han ocupado de alguna manera los promotores y defensores de derechos, pero en responsabilidad de toda la sociedad. Porque la sociedad es
eso está en la lámina subsiguiente, vigilante en el cumplimiento de los derechos de los niños. El deber de vigilar y también el deber de exigir la plena vigencia y respeto de estos derechos. La sociedad entonces tiene una función contralora de derechos y tiene una función de exigencia y defensa de derechos. Primeras dos funciones que tienen las organizaciones sociales, que tiene cualquier miembro de la sociedad que tenga conocimiento de la violación de un derecho determinado a niños, niñas y adolescentes. Pero la sociedad también está obligada ya no solo a formar parte de la vigilancia, sino a formar parte conjuntamente con los órganos de naturaleza pública, a formar parte en el diseño, propuesta y evaluación de políticas dirigidas a la efectividad de los derechos de los niños. Por esa razón es que el artículo 5 dice que el Estado debe respetar los derechos de la comunidad en promover y orientar, el derecho que tiene la comunidad en promover y orientar los derechos de los niños. Y justamente sobre la base de esta razón es que se desarrollan sistemas de protección en los que miembros de la sociedad son parte en la formulación de políticas sociales, en la formulación de políticas básicas, en la formulación de políticas económicas y en la formulación del Programa Nacional o Plan Nacional de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes. Y si no es así, la sociedad debe luchar por conquistar que así sea. Es también responsabilidad social compartida con los órganos del Estado participar en los programas mixtos o los programas privados para la atención de niños, niñas o adolescentes, exceptuando, por supuesto, aquellas normas de carácter específico en donde los programas de privación de libertad para adolescentes son exclusiva responsabilidad del Estado. Pero en el resto de los programas, conjuntamente con el Estado, es decir, en programas mixtos, por ejemplo, en un programa que tenga que ver con la atención de niños huérfanos, o en un programa de un centro de acogida familiar, o en un programa de abrigo, o en un programa de familia sustituta. Es la sociedad la que participa con el Estado para que ese niño procure una familia temporal mientras se le ubica su familia de origen definitiva o una familia adoptiva, si fuese el caso. Luego, la sociedad participa también en la prestación de servicios de defensa de derechos, bien promoviendo los derechos o difundiéndolos, bien a través de procedimientos conciliatorios extrajudiciales que permiten la solución de conflictos familiares en donde se encuentran afectados no solo la madre y el padre, sino por lo general afectados los hijos e hijas. Entonces, se ha dado un proceso interesantísimo en los países de América Latina y el Caribe, en el que la sociedad crea defensorías de niños, niñas y adolescentes, o defensorías comunitarias de niñez, o defensorías comunitarias de niñez y familia, y en donde de manera inmediata, porque son las más próximas a la comunidad, se encuentran en un barrio, en una esquina, en una urbanización, o defensorías en los centros escolares, de manera más inmediata se establecen cuando se denuncia un conflicto que pudiera violentar derechos o un conflicto que afecta a los lazos familiares, la sociedad participa con destrezas de conciliación y mediación, la sociedad participa para generar procesos de acuerdo, para prevenir futuras violaciones de derechos y para también equilibrar las interrelaciones familiares cuando éstas se encuentran afectadas por razón del comportamiento de alguno de los miembros de la familia. Y así la sociedad, y téngase pendiente que la sociedad participa en estos procesos conciliatorios, pero la participación en estos procesos conciliatorios no le excluye también de participar en la exigibilidad de derechos que no sean individualmente considerados, es decir, que no sean de casos individuales, de conflictos individuales o familiares, sino que exige derechos también, y esto debe estar claro, tiene la atribución otorgada por ese principio general de corresponsabilidad del artículo 5 de la Convención, tiene la facultad de exigir una política pública en materia educativa que beneficie la calidad educativa, por ejemplo, de todos los niños de la escuela básica en un país determinado. Esa posibilidad de exigir la tienen, por supuesto, las defensorías de niños, niñas y adolescentes.
efectividad luego lo desarrollaremos con más calma, cuando delimitemos los derechos de las garantías, pero cuando hablamos de efectividad estamos dando la lectura inmediata como sinónimo de garantía. Efectividad es sinónimo de garantía. La efectividad es posible a través de lo que el encabezamiento del artículo 4 de la Convención sobre Derechos del Niño tiene estatuido, cuando en ese encabezamiento dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, y aquí subrayamos, para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En la lámina ustedes ven, como principio de efectividad, que se trata de deberes, como se expresa en el artículo 4, los Estados partes reconocen la obligación que tienen de dictar medidas, deberes correlativos a la atribución de las condiciones subjetivas reconocidas a los sujetos. Cada vez que reconozco una condición subjetiva vida, yo tengo que tener unos deberes para que esa condición subjetiva se cumpla. Condición subjetiva nutrición, yo tengo que tener como Estado unos deberes correlativos al cumplimiento de esa obligación, de ese derecho que genera a su vez una obligación en manos del Estado. Entonces se trata de mecanismos de cumplimiento y goce efectivo de los derechos humanos. Y estos mecanismos se expresan siguiendo siempre a Luigi Ferrajoli en lo que se ha dado en llamar garantías primarias y garantías secundarias. La satisfacción y el cumplimiento de derechos es posible a través de garantías primarias y garantías secundarias. ¿Por qué no vamos a profundizar? Porque vamos a volver sobre ellas cuando hagamos la delimitación entre derechos y garantías. Lo que sí vamos a decir es que en consonancia con la corresponsabilidad, para la efectividad se deben establecer también formas y mecanismos de goce efectivo de derechos. Es decir, yo no puedo garantizar la salud si no tengo una política de salud, si no tengo hospitales, si no tengo políticas de prevención y saneamiento ambiental, si no tengo políticas de orientación a la familia sobre la planificación familiar, por ejemplo. Yo no puedo garantizar salud si no te cuento con esos mecanismos. Entonces, para que se hagan efectivos se deben establecer este tipo de mecanismos primarios. Pero en caso de que estos mecanismos no se establezcan, deben existir los mecanismos o garantías secundarias. Y por supuesto, dentro de esas garantías secundarias no solo es obligar a que se cumpla lo que ha dejado de hacerse, sino establecer las sanciones en caso de incumplimiento también. Porque obligar que se cumpla y queda impune el incumplimiento de derechos cuando la violación, yo soy de los que creen que la violación de derechos humanos constituye delito.